Hola Rodrigo y auditores del lado C. En esta ocasión voy a entrevistar a Carola Canelo, precandidata presidencial y líder del movimiento Somos el 95%. Vamos a hablar de aquellos riesgos que está teniendo esta mal llamada democracia de posibles fraudes. Por una parte, el tema de los refichajes y los acomodos que ha dispuesto el CERVEL, y por otro, em, el mal llamado proceso constituyente que ha cursado el gobierno y del cual ya existen quejas y antecedentes presentados sobre sus manipulaciones. Hola Carola. Primero me gustaría que te presentaras tú misma y luego que nos dieras algunas luces sobre estas situaciones y riesgos de fraude a esta incipiente democracia. Soy Carola Canelo, precandidata presidencial independiente de todos los partidos políticos y los grupos económicos de nuestro país. Integro un movimiento social denominado Somos del 95% de Chile, que hacemos alusión con nuestro nombre a que nosotros somos ciudadanos que pertenecemos a ese 95% de ciudadanos en Chile que no militamos en partidos políticos. Agradezco, Javier Calzada, tus preguntas y esta entrevista se la agradezco al programa Lado C de la radio comunitaria Aucán de San Fernando y especialmente envío un cariñoso saludo y de agradecimiento a Rodrigo Guerra. Con respecto a tu pregunta sobre los riesgos de fraudes que sufre nuestra supuesta democracia relacionado con el tema del refichaje de los partidos políticos y del proceso constituyente, creo que en rigor en Chile ha quedado constatada de una manera patente que no existe democracia en nuestro país. No hay un gobierno de mayoría. Los ciudadanos no decidimos ningún tema relevante en materia política en Chile. Vivimos realmente una partidocracia o un gobierno de cúpulas de partidos políticos que son financiados y que representan grupos económicos nacionales y extranjeros. Se trata en rigor de un verdadero monopolio político que tiene la misma visión ideológica, en la práctica un verdadero capitalismo salvaje, comercializan los derechos humanos y violan nuestros derechos básicos por más de 40 años. Tienen las mismas fuentes de financiamiento y han mantenido en lo esencial el sistema jurídico de la dictadura en materia constitucional, ISAPRE, FP, en materia de legislación laboral, cómo se usan los recursos naturales, en el medio ambiente. Claramente hay una profunda corrupción y la comercialización de los derechos básicos en nuestro país. El refichaje es un muy buen ejemplo de la falta de decoro de las autoridades políticas y de la clase política en nuestro país. Se estableció bajo presión con la idea de que el CERVEL permitiera la reinscripción de militantes en partidos políticos mediante una segunda modalidad online que puede llegar a un verdadero fraude electoral, ya que se trata simplemente de un simple correo electrónico mediante el cual en realidad cualquier persona, incluso un menor de edad, podría hacerlo y enviar una copia escaneada de la cédula de identidad del militante. Los partidos políticos antiguos tradicionales, constituidos antes del 2015, quedaron sometidos a esta obligación de reinscribir o refichar a sus militantes por los graves casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política y porque la mayoría de los militantes en los partidos políticos aparecían ser inscripciones falsas o incluso personas ya fallecidas. Entonces sometieron a una ley todos los partidos políticos, salvo los nuevos, los derivados quedaron libres de esta obligación, los que al 14 de abril los partidos políticos tradicionales deben tener cada uno de ellos una reinscripción de sus militantes de al menos 18.500 militantes reinscritos. De lo contrario van a caer en causal de disolución. Ya todos los candidatos actuales caerán entonces sus candidaturas si los partidos políticos caen en proceso de disolución. Y por eso como en febrero se descubrió y se dijo incluso en la prensa, se filtró, que por ejemplo el Partido Radical, por ahí entre enero y febrero de este año, tenía solo 94 refichajes en circunstancias que deben tener al 14 de abril 18.500, presionaron al CERVEL para que estableciera esta segunda modalidad online que realmente no otorga ninguna seguridad jurídica, ningún carácter fidedigno a la reinscripción. Esto claramente es ilegal porque el acto de refichaje que hace un militante debe ser un acto voluntario, personal, indelegable y fidedigno, auténtico, y es discriminatorio porque para los independientes, por ejemplo, como es mi caso, que soy precandidata presidencial independiente, nos exigen firmas ante notario. No nos permiten firmas mediante
modalidad online. Realmente el CERVEL no ha aplicado igualdad con respecto a los ciudadanos que no pertenecemos o que no vamos a pactos con partidos políticos. Y además nos exigen un mayor número de firmas. En el caso del refichaje son alrededor de 18.500 refichajes. En el caso de una candidatura presidencial en el independiente, más de 33.000 firmas. Entonces realmente la clase política en Chile actúa de una manera absolutamente tramposa. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito del proceso, mal llamado proceso constituyente, porque básicamente no hay un proceso constituyente en Chile, es simplemente diálogos ciudadanos que son meras opiniones, no vinculan, es decir, no obligan al gobierno. De hecho, el gobierno va a designar una comisión de supuestos expertos para elaborar realmente la constitución, e incluso dentro de este mal llamado proceso constituyente, que son meros diálogos no vinculantes, el gobierno de Bachelet ha censurado más de 76.000 propuestas efectuadas por ciudadanos en este supuesto proceso constituyente referidos a reforzar la garantía del derecho de propiedad privada sobre los fondos de pensiones. En el fondo, en Chile no tenemos un sistema democrático, hay una profunda corrupción y la verdad es que la única forma concreta de salir de esta grave situación es a través de una candidatura presidencial independiente como la que estoy llevando, en que se va a permitir a través de una convocatoria de una asamblea constituyente vinculante u obligatoria que sean los ciudadanos los que realmente dibujemos un nuevo diseño institucional de nuestro país. Se haga una verdadera organización del Congreso Nacional que sea realmente democrático y no corrupto, y que los ciudadanos establezcan los requisitos para ser parlamentarios. Por ejemplo, perfectamente los ciudadanos podrían decidir que sean parlamentarios personas que no hayan sido antes parlamentarios. Y de esa forma podríamos llamar a una elección nueva de parlamentarios que dé garantías de tener un Congreso que no sea corrupto, porque la verdad de las cosas es que todavía el sistema de elección de parlamentarios, aunque no es el mismo que el binominal, todavía tiene ciertos resabios antidemocráticos. Por lo tanto, estos dos casos, el proceso constituyente y el tema del refichaje, son demostraciones profundas de la falta de democracia en nuestro país. Bueno, bueno, Carola Canelo, sabemos que estás recolectando firmas por todo Chile, ¿sí? Yo personalmente firmé apoyando tu candidatura, porque me parece que es importante para este país que entres en escena con tu discurso hasta ahora muy elogiable y muy necesario desde antes, ¿sí? Yo personalmente me alegré mucho que entraras en escena. Tengo en suspenso el si voy a votar por ti. Pienso que son dos momentos distintos de participación, pero me gustaría que tú misma explicaras eh, cómo le planteas a la ciudadanía eh, modificar o mejorar esta democracia que estamos cuestionando, porque estamos cuestionando el cómo están cursando los procesos electorales, su mal llamado proceso constituyente, que no es más que un focus group, pero me gustaría saber cómo esperas desarrollar tu relación con la ciudadanía. O sea, lo llamas a firmar por ti, probablemente cuando juntes 38.000 firmas a votar por ti, pero ¿qué estarían haciendo? ¿Dándole poder a una presidenta como una reina que resuelva temas por ella? ¿O tú tienes alguna forma clara de empoderar progresivamente a la ciudadanía? Eso me gustaría que lo explicaras. Bueno, Javier, soy una convencida que la única forma de terminar con lo mismo, es decir, la única forma de que nos sigan siendo los mismos los que gobiernen en nuestro país, que nos siga el monopolio gobernando, la única alternativa real para terminar con esta verdadera partidocracia y corruptocracia, es que los ciudadanos independientes que no militamos en partidos políticos disputemos el poder político en las próximas elecciones presidenciales. Y la forma de empoderar a la ciudadanía es mediante la convocatoria desde el día 1, y que es un compromiso político para mí y una obligación, que desde el día 1 de nuestro gobierno nosotros vamos a convocar a una asamblea constituyente vinculante u obligatoria en virtud de dos normas jurídicas que están vigentes en Chile. Dicho de otra manera, si otros presidentes de la República no han querido convocar una asamblea constituyente es simplemente porque no quieren, no es porque jurídicamente
no sea posible. Aquí se ha tratado de inventar de que existiría una constitución tramposa y que no habría ninguna norma que permitiría convocar una asamblea constituyente. Todo eso es absolutamente falso, porque en virtud del artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está suscrito y ratificado por Chile, existe una cuestión que se llama la autodeterminación de los pueblos, es decir, los países pueden, sus ciudadanos, autodeterminarse y configurar su propia constitución. Y ese tratado internacional está plenamente vigente en virtud del artículo quinto, además de la constitución política actual. Entonces, cuando se convoque a esta asamblea constituyente vinculante, los ciudadanos van a definir un nuevo diseño institucional del Estado. Y yo como futura presidenta de Chile, cuando sea presidenta en ese momento, voy a cumplir lo que los ciudadanos democráticamente decidan en cuanto al diseño de cómo quieren un poder ejecutivo, con cuánto límite de poder, cómo se va a configurar el Congreso Nacional. Por ejemplo, como decía antes, podrían definir los requisitos para ser parlamentario y uno de los requisitos podría ser no haber sido nunca parlamentario antes o no ser pariente o familia de parlamentarios anteriores para evitar de esa manera el terrible nepotismo que tenemos en Chile en los poderes del Estado. Establecer límites al poder no solo en cuanto a imposibilidades, por ejemplo, de reelección, sino que también poder revocatorio de los mismos ciudadanos respecto a las autoridades, las posibilidades de proyectos de ley de ciudadanos, determinar cómo se configura el poder judicial, sobre todo las máximas autoridades. Por ejemplo, en Chile existe claramente un problema en orden a que los ministros de Corte Suprema, por ejemplo, son designados por la Presidenta de la República con acuerdo del Senado. Bien podría nuestro país ser mucho más democrático y que sean los ciudadanos los que elijan mediante votación directa a los integrantes del máximo tribunal de la nación, como es, por ejemplo, la Corte Suprema. Se va a definir si es necesario un tribunal constitucional o no, cuál va a ser el rol de la Contraloría y sus atribuciones y cómo se elige al Contralor o Contralora General de la República. Podría perfectamente no ser designada por la Presidenta de la República con acuerdo del Senado, como ocurre hoy, sino que el Contralor o Contralora General de la República sea una persona elegida, que cumpla ciertos requisitos técnicos, pero que sea una persona elegida por votación propiamente de los ciudadanos. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, en tiempo de paz de las Fuerzas Armadas, las situaciones de emergencia y catástrofe? Ahora bien, la forma de hacer esta asamblea constituyente, que también va a determinar los derechos fundamentales, los principios y valores de nuestra sociedad, esa metodología, es decir, cómo se va a hacer esto, yo quiero que los ciudadanos sepan que en abril de este año nosotros vamos a hacer, como somos del 95% de Chile, una convocatoria, probablemente a través de Internet, a todos los ciudadanos de nuestro país que quieran participar a fin de debatir en conjunto, conversar respecto de la metodología más adecuada para hacer una asamblea constituyente, cuánto tiempo va a durar, si vamos a utilizar formas electrónicas de decisión, cuáles van a ser los plazos, de qué forma se va a participar. Toda esa discusión del procedimiento, de la metodología, de cómo se va a actuar, debe ser también determinado por la ciudadanía de manera democrática. Entonces la idea es que tengamos una metodología relativamente ya ciudadana y de una manera decidida democráticamente, de manera que el día uno de nuestro gobierno, cuando se convoque a una asamblea constituyente, se haga sobre la base de una metodología acordada con los ciudadanos. Claramente nuestro gobierno va a ser un gobierno ciudadano. Yo creo que ya los partidos políticos han demostrado que no dan el ancho. El problema de fondo es que ellos han transformado el ser político en una especie de profesión, una especie de trabajo muy bien remunerado. Y por lo tanto, se mantienen en el poder eternamente, porque si lo ven como un trabajo lucrativo y muy bien pagado, obviamente tratan de mantener ese poder a toda costa y mantener esa pega, entre comillas, a toda costa. Yo creo que esa estructura de poder es muy nefasta en una sociedad. Y en el caso de Chile, eso unido a la codicia y a la corrupción ha significado algo realmente muy negativo para nuestro país. Y por eso el llamado es que seamos los ciudadanos los que ejerzamos nuestro poder político y esta es la estructura institucional que se está planificando, que se está planteando como una propuesta para nuestros ciudadanos para que tengamos una vida realmente digna, justa, en libertad, en justicia y en paz. Gracias, Carola. Y bueno, Rodrigo y auditores de la OC, dejamos hasta acá esta entrevista y nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias.